Saludos amigos, soy Chiori, y estaré con ustedes durante todo el video como narradora de la historia que está por comenzar. Bueno, antes de empezar hay que enviar unos saludos, un saludo de cumpleaños para Oswaldo Enrique Campos Barrera y también para Yamato Tochiki, para JD999, otro para S05, para Teunno12, para Enrique Pizarro que le envía un saludo a todo el canal, especialmente a Charlotte. Jeje, muchas gracias Enrique, igual un saludo para ti de parte mía y de todos aquí. También un saludo para Nomura-san que le envía un saludo a papá, mamá y Kurumi. Gracias compa. Ara, muchas gracias Nomura. Igualmente un saludo de nuestra parte. Y finalmente un saludo para Elme Davale, que le gustaría que se lo enviara a Kurumi. Ah bueno jeje, pues un gran saludo de mi parte para ti Elme. Y con eso ya terminado, les explicaré de qué se trata todo esto. Como saben, en la saga se han contado algunas cosas, pero que no se han profundizado del todo, y que seguro les gustaría saber más de dichas cosas. Pues eso lo que se hará, se contarán algunas de esas cosas en forma de relatos, para que así puedan saber más de algunos temas que en la saga no se ha podido contar. Y para empezar, será el relato sobre Skasaja y su hermana Oife, y la guerra que tuvieron ambas en la Tierra de las Sombras, donde el padre de Houki murió, y donde su madre tuvo que alejarse de ella debido al caos que allí había. Eso se dijo en el arco pasado de la saga, pero seguro querrán saber con más detalles de los eventos que pasaron ahí con más detalle. Así que pónganse cómodos, porque están a punto de escuchar toda la historia. Empezamos. Este relato está basado parcialmente en el mito junto con otros elementos, para ser compatible con la historia de la saga. Acto 1. La Tierra de las Sombras. Existe un lugar donde el paisaje está cubierto siempre por un manto de tinieblas en cada rincón, donde la noche nunca acaba, y donde acechan peligros por doquier, esperando a sus siguientes víctimas. Ese lugar lleva por nombre, la Tierra de las Sombras. Es todo un mundo lleno de oscuridad, donde antiguamente estaba gobernado por 4 reinos, todos siempre peleando entre sí por el control total, y todo el tiempo se enfrentaban los ejércitos de estos reinos, y la prueba de que había ocurrido una batalla era el mar de cadáveres que quedaban atrás, las armas de los valientes destrozadas, y las aves de rapiña dándose un festín con la carne de los caídos. Y así era una y otra vez, hasta que en una ocasión, luego de intensas batallas, un solo reino se alzó con el poder. Sin embargo, la paz estaba muy lejos de alcanzarse, no era un lugar donde se pudiera respirar tranquilidad por mucho tiempo. Acto 2. Las Hermanas de la Guerra. A pesar de que ahora solo había un solo reino, las batallas no tardaron en volver a aparecer, ya que muchos no estaban de acuerdo con que solo existiera un solo reinado, por lo que habían 2 bandos, los que estaban del lado del actual reino y los que estaban en su contra. Y luego de muchos años, el actual gobernante no podía continuar más, por lo que debía ceder el puesto. Habían 2 candidatas que podrían ocupar su lugar, 2 hermanas que se habían hecho famosas por sus habilidades en combate, al punto que eran temidas pero a la vez admiradas. Una se llamaba Skasaja, la otra su hermana se llamaba Aoife. Pero había un problema. Ambas hermanas no se llevaban bien. De hecho, ambas se odiaban una a la otra, ya que sus maneras de pensar sobre cómo debían ser las cosas en la Tierra de las Sombras eran muy diferentes. Una pensaba que estas disputas debían acabarse, la otra, que más bien debía expandir el reinado llegando al mundo exterior. Una de las 2 tenía que ser la nueva gobernante, pero desgraciadamente, el actual gobernante murió sin haber elegido a su sucesora, por lo que no hubo más opción, y para evitar más conflictos, se decidió que ambas gobernaran la Tierra de las Sombras. Algo que se convertiría en un gran error que traería más derramamiento de sangre. Acto 3. El discípulo y la maestra. Honor y amor.
Mientras en otro lugar muy lejano, un caballero emprendía un viaje luego de que el reino al que pertenecía cayó luego de años de decadencia, ataques de enemigos y de malas decisiones tomadas por su antiguo rey, no hay día en que no lamentaba no haber cumplido el deber de proteger a su rey y a sus camaradas. Viajaba en búsqueda de redimirse y recuperar su honor, y en uno de sus viajes escuchó de la Tierra de las Sombras. Además de ser un lugar lleno de peligros, era un sitio muy visitado por guerreros de varios rincones del mundo, buscando poder ser discípulos de las dos hermanas que se habían vuelto leyendas en el mundo exterior. Ser discípulo de alguna de ellas era considerado como un gran honor. Al escuchar esto, el caballero decidió ir a ese lugar, pensaba que lograr que alguna lo aceptara y superar su entrenamiento era la mejor forma de redimirse y recuperar su honor. Para llegar hay que pasar sitios muy arriesgados para la vida, como el temido Puente de los Saltos. Esta era la primera prueba para los visitantes, ya que si fallabas, regresarías al punto de partida, y si caías en él, morirías en un lago lleno de ardiente lava. Con astucia logró superar ese primer obstáculo, pero apenas era solo la primera de muchas pruebas por venir. Después de superar varios problemas con varias criaturas malignas, debía elegir qué opción tomar, es decir, a dónde se dirigiría. Un camino lo llevaría a Londran, donde se encontraba Escasajá, y el otro camino lo llevaría a Drangleic, donde se encontraba Oife. El caballero no sabía a dónde debía ir, pero en ese momento, el viento sopló en dirección a Londran, a lo que él interpretó como que ese era el lugar al que debía ir. Así que eso fue lo que hizo, y tras un largo y peligroso viaje, logró llegar con Escasajá, y este le pidió que si podría aceptarlo como discípulo. Ella aceptó, ya que ella nunca se negaba a recibir un nuevo alumno, pero le advirtió que ella era muy estricta y dura, y que muchos lo han intentado, pero muy pocos lo han logrado. La mejor prueba de ello es que en una montaña cubierta por la nieve hay un cementerio lleno de espadas clavadas en el suelo, una espada por cada persona que no pudo superar su entrenamiento y murió en el proceso. Él, sabiendo eso, quería seguir adelante motivado por el desafío. Al ver esto, Escasajá no entendía cómo alguien podía estar tan motivado sabiendo a lo que le esperaba. Su rostro no lo ocultaba. Tenía curiosidad de las habilidades de este caballero. A pesar de lo duro del entrenamiento y los conflictos que sucedían con los que no estaban de acuerdo con Escasajá, el caballero nunca se quejaba ni tampoco dudaba en ofrecer su ayuda a su maestra en esos momentos duros y difíciles. Y con el tiempo, eso hacía que poco a poco algo especial despertara en el corazón de ambos. Y más adelante, el caballero se convirtió en un nuevo guerrero muy hábil y fuerte. Aquel caballero que buscaba redimirse y restablecer su honor lo había logrado, y además encontró en su maestra a alguien muy especial. Y Escasajá encontró en su alumno no solo a alguien muy talentoso, sino que también alguien que la hacía sonreír por primera vez en su vida, y eso se veía reflejado en una hija nacida de ese sentimiento especial que ambos compartían. Pero la felicidad no duraría por mucho tiempo, ya que en Drangleic, las ambiciones de alguien estaban por desatar una nueva lluvia de sangre. La verdadera guerra estaba a punto de empezar. Acto 4. La guerra por la Tierra de las Sombras. Mientras en Drangleic, Oife había estado reuniéndose con muchos opositores de su hermana para convencerlos de que se unieran a su ejército a cambio, les daría parte del control del reino. Claro, todo eso era mentira, ya que una vez que su hermana estuviera fuera del camino, los eliminaría. Ella estaba dispuesta a decir y hacer lo que fuera con tal de apoderarse de todo. Un día ordenó que emboscaran a su hermana, que estaba en una región llamada Arianis, y les ordenó que no dejaran a nadie con vida. El momento que tanto ella había esperado al fin había llegado. Ya en Arianis, Escasajá y algunos soldados que estaban con ella no tuvieron más opción que refugiarse en un antiguo castillo que estaba allí, ya que eran superados en número. Escasajá entendió lo que pasaba con escuchar los gritos de los enemigos, diciendo cosas como «Salve la reina Oife», su hermana le había declarado la guerra. Ante esta difícil situación, el caballero se dio cuenta que debía sacarla como fuera sin importar la manera, por lo que propuso la única alternativa que quedaba.
La mayoría de los soldados junto con él tratarían de mantener distraídos a los enemigos, mientras un pequeño número acompañaban a Escasajá fuera del lugar. Por supuesto ella estaba en total desacuerdo, ella quería quedarse a luchar, pero el caballero le dijo que si se quedaba a pelear la matarían y entonces todo se pondría mucho peor, que ella debía seguir con vida porque era la única que podía detener la locura de Aoife. Aunque no quería irse, ella entendió que él tenía razón, por lo que aceptó. Pero también entendió que le pasaría a él por quedarse a pelear. Ya en un sitio seguro en una zona boscosa, Escasajá observaba de lejos cómo el caballero y muchos de los soldados que estaban con ellos se habían quedado para distraer el enemigo, para lograr que ella junto con unos pocos soldados que la acompañaban pudieran escapar. Ella salió de ese problema, pero algo le decía que todos ahí estaban perdidos. Una parte de ella quería ir a ayudar, pero otra le recordaba las palabras del caballero. Debía regresar a Londrán para reunir todas sus fuerzas e ir por Aoife. Mientras en ese viejo castillo el caballero y sus compañeros resistían todo lo que podían para ganar tiempo, pero sucedió lo inevitable. Él junto a sus compañeros fueron asesinados debido a que eran demasiados enemigos para combatir. Y así aquel caballero que buscaba redimirse, al final cumplió con su deber de proteger lo más importante que tenía. Murió como todo un héroe. Ya en Lodrán, Escasajá reunió a todo su ejército con el objetivo de asaltar el castillo de su hermana y detenerla. Cuando por fin llegaron a Drangleic, ambos ejércitos se enfrentaban sin piedad y ambas hermanas se enfrentarían en un combate que lo decidiría todo. Ambas hermanas se enfrentaban con todo lo que tenían, ninguna daba ni un paso atrás, sus rostros reflejaban los deseos de una por derrotar a la otra, y esa batalla continuó por horas, hasta que Escasajá usó su magia de runas y de esa forma pudo derrotar a Aoife, pero solo porque ella se descuidó en un momento, cuando se enteró que su ejército estaba perdiendo. Ese momento de desconcentración fue su mayor error. Luego de su derrota, muchos del ejército de Aoife fueron arrojados a las llamas, mientras que para Aoife tenían un castigo diferente en mente. Pasaría muchos años en el abismo, un sitio donde los seres malditos, sin honor, y que habían cometido graves crímenes eran llevados, para que los señores del abismo los hicieran pasar por crueles castigos, un lugar peor que la muerte. Pudo matarla, pero Escasajá perdonó la vida de su hermana, pero a la vez que sirviera de ejemplo para todo aquel que quisiera ponerse en su contra. Acto final. El fin de una era y el comienzo de otra. Después de varios años y luego de muchas batallas contra los opositores que quedaban, finalmente el caos en la Tierra de las Sombras se había acabado, y Escasajá se había convertido en la nueva gobernante, aunque para llegar ahí tuvo que sacrificar muchas cosas, como muchos de sus aliados que cayeron en batalla, sirvientes leales que habían sido asesinados, aquella persona de la que sentía algo muy especial, y la dura decisión de tener que renunciar a la hija que tuvo con aquel caballero por temor a que también la mataran, ya que constantemente recibía amenazas de que la matarían por llevar su sangre. Había ganado la guerra contra su hermana, pero perdió muchas cosas en el proceso. Pero con el paso de los años las cosas fueron mejorando, ya no habían más disputas por el poder gracias a que Escasajá acabó con muchos de sus enemigos que aún quedaban, mientras que otros se rendían, y la que fue su enemiga más peligrosa, luego de cumplir su sentencia en el abismo, fue liberada, pero con la condición de que no podía salir de la Tierra de las Sombras durante 1000 años, y que si volvía a causar otra rebelión, volvería al abismo, donde esta vez se quedaría ahí por miles de años de cruel castigo sin parar. Aoife se retiró a Drangleic, sin más opción que renunciar a sus deseos de poder. La tierra que tanto deseaba, ahora se había convertido en su celda. Y tiempo después sucedió algo que ella pensaba que nunca sucedería. Aquella hija que tuvo que dejar había aparecido, algo que la alivió saber que su hija estaba bien, aunque claro, al igual que ella, su hija tuvo que pasar por sus propias dificultades y además darse cuenta de que esa hija era la reencarnación de alguien que era uno de los seres más malvados y poderosos que ha visto estas tierras, culpable de la creación de verdaderas abominaciones en forma de armas.
Pero a pesar de todo, madre e hija poco a poco fueron acercándose más, y ese lazo que había sido arrancado producto de la guerra, volvía a crecer. Escasajá pensaba que ahora el alma de aquel caballero podía descansar en paz ahora que estaban juntas otra vez. Y así todo volvía a estar en orden, pero había un misterio de que aún nadie sabe la respuesta. Alguien parecida a Escasajá había llegado, nadie sabe quién es o de dónde viene. La magia su arma y el frío su aliado. Su nombre es Cady. Por ahora no parece ser enemiga, pero como dicen, ten cuidado con una rosa por más hermosa que se vea. Podría lastimarte con sus espinas si te descuidas. Y bueno, eso es todo. Espero que eso haya respondido alguna de las dudas que tenían sobre lo sucedido con Escasajá y la guerra que tuvo con su hermana, así también del cómo se conocieron los padres de Watach. Y bueno, esperamos que les haya gustado esta otra forma de contar historias sobre temas mencionados en la saga, de los cuales sería interesante profundizar un poco más como en este caso. Y pues aquí se termina el video, se despide Chiori, hasta la próxima amigos.